En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, hermanos. Estamos nuevamente en sus hogares y doy gracias a Dios por la fidelidad de ustedes para perseverar en el estudio que estamos teniendo de Lucas. Estamos en el capítulo 13. En el versículo 18, también en adelante, encontramos aquí dos parábolas. Las parábolas dicen así: y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. La otra parábola se encuentra en el versículo 20. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo se hubo fermentado. Aquí tenemos dos parábolas de tantísimas parábolas que Jesús contó enseñando a la gente. El Señor comparaba algunas verdades del reino de Dios, algunas verdades espirituales, con las cosas cotidianas que ocurrían en el diario quehacer del pueblo de Israel. Él dice que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Y que ese grano de mostaza, siendo una de las hortalizas pequeñas, el grano pequeño, creció y creció hasta convertirse en un árbol. Había una especie de hortaliza, de mostaza, que alcanzaba una altura aproximada de unos 3 metros. Algunos dicen 4 metros. Y el Señor contó en un pasaje paralelo que venían las aves y que podían hacer sus nidos en esa hortaliza de mostaza. Lo que encontramos aquí, amados hermanos, es el potencial de crecimiento que el reino de Dios tiene al establecerse en cualquier lugar, en cualquier cultura, como en efecto así lo declara y lo confirma la historia de la predicación del Evangelio del Reino. Cuando Jesús comenzó a predicar, Él dijo a la gente, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, y demandó que los hombres se arrepintieran de sus pecados, arrepentidos y convertidos, y creed al Evangelio. Y llamó al grupo de sus discípulos una manada pequeña. No temáis, dijo en esa ocasión, vosotros sois una manada pequeña, pero al Padre le ha placido daros el reino. Estas parábolas hablan del crecimiento, del poder que Dios tiene de hacer crecer su reino
en cualquier cultura, en cualquier lugar, en cualquier época. Empezó como una manada pequeña. Ahora no podemos decir que la iglesia en el mundo sea una minoría. Probablemente tampoco sea una mayoría, pero ciertamente el evangelio del reino se ha predicado en todas partes. Más de 2000 años hace que el Señor confrontó a sus discípulos después de su resurrección, diciéndoles que Él había recibido de parte del Padre toda autoridad en el cielo y en la tierra, y que por tanto les daba de esa autoridad, le delegaba esa autoridad a la iglesia para que la iglesia fuera por todo el mundo, a todas las naciones, predicar el evangelio e hiciere discípulos, y que les enseñara la iglesia a todos los discípulos de toda época, de todo tiempo, las cosas que él había mandado, y que los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia comenzó ciertamente con un grupo pequeño, y las actividades de ese grupo pequeño, de esos apóstoles, vistos desde los ojos de un historiador secular, podría decirse que fue un comienzo insignificante, pero ahora vemos a la Iglesia de Cristo ejerciendo una gran influencia, una influencia poderosa que ha transformado ciertas culturas en ciertos continentes. Cristo habló del reino de Dios y de la influencia que el reino de Dios ejercería en el mundo a través de sus discípulos, a través de la iglesia misma, diciéndole a los discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se pone debajo de un cajón, no se pone debajo de la cama o de alguna olla. La luz siempre se coloca en el lugar más alto para que la luz pueda alumbrar todo el entorno. Vosotros, dice el Señor, no, vosotros sois la luz del mundo. Y es necesario que el mundo vea las obras que vosotros hacéis, para que el mundo mismo sea alumbrado de las obras virtuosas que la iglesia hace. También dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Y la sal debe de permanecer o debe de tener siempre su identidad. Debe de ser salada, de buena calidad, para que pueda preservar también los alimentos que se salaban en aquella época, principalmente las carnes, dando a entender que el reino de Dios, los ciudadanos del reino, a causa de nuestro estilo de vida, de nuestra conducta, podemos ciertamente influenciar sectores de la sociedad humana para impedir que esta sociedad se corrompa y pierda por completo de vista los valores establecidos por el Señor, la ética del reino, la ética de Dios mismo. Pero todo tiene comienzo pequeño. El evangelio puede llegar a una comunidad donde nunca se ha predicado, y ahí se comienza a predicar el evangelio del reino. Algunas personas se convierten al Señor y ahí empieza el proceso del crecimiento del reino de Dios en ese sector, en esa comunidad, en esa raza, en esa cultura, en ese país o en ese continente. Entonces empieza el reino a crecer y a crecer de una manera poderosa, porque
la iglesia y el reino de Dios mismo es la manifestación del poder de Dios. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y el Señor decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y desde la época en que Jesús trajo el reino consigo, siendo Él el Rey, desde ese momento hasta el día de hoy, la Iglesia ha ejercido una influencia poderosa en el mundo. También es bueno saber que no se puede ciertamente confundir el reino de Dios con la Iglesia, pero sí el reino de Dios se ha expandido en el mundo. Y el agente que manifiesta, que predica esta presencia de Dios, este poder de Dios, soberanía divina, es la iglesia, que proclama el evangelio del reino de Dios al mundo. Entonces aquí habla del crecimiento. No debemos de desanimarnos, porque estamos en comienzos de la fundación de una iglesia o en el comienzo de la manifestación de una de las virtudes del reino de Dios en una comunidad. Todo tiene su principio pequeño, pero crece, 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 y como este crecimiento no es otra cosa que el crecimiento del reino, la manifestación del poder grande y manifiesto de Dios, todo crece, crece. Cuando vinieron los misioneros a Honduras, no habían hospitales y pusieron pequeñas clínicas. Tampoco habían muchas escuelas en ciertas comunidades donde había mucha ignorancia porque la gente no sabía ni leer ni escribir. ¿Y qué hicieron los misioneros? Manifestaron una de las cosas importantes del reino de Dios. Hicieron o inauguraron instituciones educativas. Estas instituciones comenzaron por lo pequeño, y a medida que fue pasando el tiempo, estas instituciones educativas se convirtieron en colegios, y estos colegios en universidades. Lo mismo sucedió con las clínicas y con los centros de nutrición. Es a lo que se refirió Cristo cuando dijo que somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo. Y al hablar de la luz del mundo, el Señor señaló que la gente tiene que ver las obras que nosotros hacemos, que es la manifestación del crecimiento y del poder del reino de Dios en el mundo. La figura, la persona, el personaje que más influencia positiva ha ejercido en todo el mundo es Jesucristo. Jesucristo es conocido en todas partes donde se predica el evangelio del reino. Nadie ha ejercido una influencia tan positiva y transformadora para la manifestación del bien como la figura de Jesucristo, como Cristo mismo. Entonces, de esto se trata estas parábolas. Cristo enfatiza de la manifestación del poder, la influencia del reino de Dios en el mundo. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo sido leudado o fermentado. Aquí también está hablando de esa influencia que la iglesia ejerce, porque la iglesia predica
el evangelio que pertenece al reino de Dios. La iglesia es la institución divina que proclama el evangelio, la buena noticia del reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de la soberanía de Dios, de que Él es el rey y que Él, como rey de este universo y especialmente de esta tierra, ejerce su poder soberano para la liberación del hombre de su pecado y también la liberación de los seres humanos del poder de Satanás. Entonces el reino de Dios está siendo predicado, está ejerciendo una manifestación maravillosa, una influencia positiva, un factor de cambio en la sociedad humana. Ahí donde se ha predicado el evangelio del reino de Dios, las culturas han sido transformadas para bien. La idolatría ha tenido que retroceder, la ignorancia también y la manifestación satánica también. El diablo está en retirada. Sufrió un golpe mortal con la muerte de Cristo en la cruz, donde el Señor venció y prevaleció sobre las potestades malignas, y el evangelio del reino se está predicando por todo el mundo. Así que nosotros no debemos de desanimarnos. Todas las cosas grandes comienzan por lo pequeño. La influencia suya puede comenzar con simplemente hacer el bien al que está más próximo de usted. Así que usted empiece con lo poco. Cualquier manifestación de la soberanía de Dios, utilizándolo a usted como instrumento, es válido, porque la iglesia ejerce una influencia y esa influencia va manifestándose en crecimiento y en poder a medida que pasa el tiempo, como en efecto lo confirma la historia misma de la iglesia. Así que adelante, no nos desanimemos, hagamos el bien a todo en lo que nosotros podamos. El bien es poderoso. El evangelio del reino es poder de Dios para salvación de la raza humana. Y como todo proviene de Dios y como el reino de Dios es la manifestación de la soberanía y poder de Dios como el Rey del universo, el crecimiento, la influencia de este reino divino es inevitable. Nadie puede impedir que Dios cumpla su propósito. Nosotros tenemos el privilegio como iglesia de proclamar el mensaje, las buenas nuevas del reino de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde y lo espero mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.